Muy buenos días, hermanos. Gracias al Señor por este nuevo tiempo que nos concede para seguir aprendiendo de su palabra, y en esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie del Sermón del Monte. Recuerden, hermanos, que hemos titulado a esta primera sección del Sermón del Monte el carácter de los ciudadanos del reino de los cielos. Estas bienaventuranzas describen cuál debería ser el carácter de cada uno de los ciudadanos del reino de los cielos. Y hoy, como el hermano Eduardo nos decía, vamos a continuar con este rasgo que tiene que ver con los misericordiosos. Así que ya habiendo orado, vamos, hermanos, a estudiar este pasaje. Quisiera empezar, hermanos, diciendo algo, y es que yo conozco a muchas personas que no les gusta mirar las noticias, no les gusta mirar el noticiero, y la razón que estas personas tienen por la cual no miran noticias es porque no les gusta considerar todo el sufrimiento, todo el dolor, toda la angustia, toda la miseria que se presenta en estos noticieros. Pero conozco personas que miran noticias y que cuando están mirando noticias incluso lloran porque se entristecen mucho por esas situaciones tan complejas que uno ve en las noticias, ¿no? Y uno puede ver en estos últimos meses, en estas últimas semanas, cómo hay fenómenos atmosféricos que han dejado un saldo elevado de muertos. Podemos ver también en nuestro país cómo la guerra también ha dejado muchas víctimas, cómo día tras día se cometen injusticias y muchas situaciones terribles. Las personas que miran estas noticias y que lloran y que sufren están siendo empáticas, porque lloran al intentar ponerse en los zapatos de esas personas. Y en eso no hay nada de malo, ciertamente. El problema es pensar que por llorar al considerar las trágicas noticias que vemos día tras día, estamos siendo misericordiosos. Una cosa es ser empáticos, ¿no? Y poder tratar de sentir el dolor que siente el otro. Eso es empatía. Pero misericordia o ser misericordiosos es mucho más, hermanos, que solamente llorar cuando transmiten una noticia dolorosa. Y por eso creo que hoy en día es necesario aclarar exactamente a qué se refiere ser misericordioso, así como este versículo nos lo enseña. Por eso, hermanos, quiero que aprendamos de este versículo lo que significa ser misericordiosos, y por eso, hermanos, yo he querido titular, como ustedes lo pueden ver allí, este sermón como un corazón misericordioso, comprometidos en aliviar la miseria de otros. Ese es el título de este sermón, y quisiera, hermanos, decir que este debe ser un rasgo importante de todos los cristianos. Ser misericordioso debe ser un rasgo fundamental e importante que todos los cristianos deberíamos poseer. Pero, ¿qué significa esto? ¿Qué significa, queridos hermanos, ser misericordiosos, tener un corazón misericordioso? Bueno, déjenme considerar eso en primer lugar. ¿Qué es ser misericordiosos? En el Antiguo Testamento
hay dos palabras importantes que traducen misericordia. Una de ellas es la palabra Gesed, tal vez la hayan escuchado. Gesed es una palabra que se traduce como misericordia y que significa un amor fuerte, fiel y constante. Eso significa. Esta palabra, Gesed, se le atribuye principalmente a Dios, que es un Dios misericordioso, pero esta misericordia en el Antiguo Testamento se le demanda también al pueblo de Dios en pasajes como por ejemplo Miqueas 5:8. Hay otra palabra también en el Antiguo Testamento que se traduce como tener compasión, tener piedad, tener dolor por el que sufre o ser misericordioso. Esta palabra expresa esa compasión que sintió la hija de Faraón cuando vio a Moisés en una canastilla de juncos en el río y lo recoge. Esa es la palabra que se usa allí, misericordia. Pero en el Nuevo Testamento hay también, hermanos, varias palabras que se traducen como misericordia, pero para esta enseñanza quiero que especialmente observemos dos de esas palabras, misericordia, en el Nuevo Testamento. La primera palabra es una palabra que no es la que aparece en nuestro versículo, aparece en otras partes, y es la palabra entrañas. La palabra entrañas es la palabra vísceras. Y pueden preguntarse por qué la palabra misericordia en el idioma griego es la palabra entrañas o vísceras. ¿Cuál es la relación entre las entrañas y entre la misericordia? Bueno, los griegos entendían con esta palabra que las emociones más fuertes que una persona experimenta las siente en esta parte del cuerpo, en la parte de las vísceras, en la parte del estómago, en la parte de los intestinos, en el corazón, pulmones, en el hígado. Entonces allí es donde brotan estas fuertes emociones, tales como la compasión, por ejemplo. Y esta palabra pues significa eso, fuertes emociones de compasión al considerar a aquellos que sufren. Es muy parecido a lo que se siente cuando uno mira los noticieros, una compasión, un dolor, un sufrimiento. Pero la segunda palabra que complementa a la primera palabra es la palabra eleos en griego, eleos. La digo para que la podamos recordar, y esta palabra es la que se usa aquí en el versículo 7, traduciendo misericordia, y esta palabra no enfatiza tanto lo que se siente en las entrañas, sino que esta palabra enfatiza la manifestación externa de lo que uno siente en las entrañas. Así que la palabra eleos se refiere más al aspecto práctico de la misericordia que al aspecto emocional de la misericordia. Pero también, hermanos, nos aporta algo de información considerar la palabra misericordia en español. La palabra misericordia en español es una palabra compuesta por dos palabras. La palabra miseri y cordia, ¿sí? Ahí la pueden dividir. Y miseri viene de la palabra miseria, y esa frase final de la palabra misericordia, la palabra cordia, viene de cardía, que es la palabra para corazón. Uniendo estas dos palabras, miseria y corazón, uno entiende que la misericordia es tener un fuerte sentido, sensibilidad, ¿no? Un corazón hacia el que está en miseria. Eso nos aportan estas palabras hebreas, griegas y la palabra en español. Pero, ¿qué significa? ¿Qué significa misericordia? ¿Cómo la podríamos nosotros definir? Bueno, vamos a definirla de la siguiente manera. Víctor, ¿me puedes ayudar allí, porfa?
La siguiente. Allí, muy bien. Entonces, vamos a definir quién es alguien misericordioso a la luz de estas palabras. Misericordioso es aquel que, por la gracia de Dios, siente una profunda compasión, pero no se queda ahí, ¿verdad? Dice que lo impulsa a aliviar las miserias de los demás. Esa es una definición que intenta recoger las definiciones de las palabras que vimos. Vuelvo a repetirla, hermanos. Misericordioso es aquel que por la gracia de Dios siente una profunda compasión que lo impulsa, que lo mueve a aliviar las miserias de los demás. Por eso, hermanos, cuando uno ve un noticiero y llora, no está siendo verdaderamente misericordioso, porque ¿qué elemento le faltaría? Poder aliviar esas situaciones de miseria que las personas viven, pero por lo general nuestro dolor por ese sufrimiento termina cuando apagamos el noticiero. Así que misericordia no es solamente ser empático, sino que misericordia es el profundo dolor por la miseria que nos mueve con los recursos que tenemos a resolver o a aliviar parte de esa miseria en la que las personas están. Unos autores dicen que la misericordia es la disposición de compadecernos de las miserias de otros y contribuir a su alivio. Otro autor dice que no solamente significa tener sentimientos de compasión, sino actos de compasión. Otro autor dice que es un sentimiento más el esfuerzo de hacer algo por aliviar la situación de miseria de alguien. Así que, hermanos, quiero que quede bien claro lo que significa misericordia. Es más que sentimientos, es también actos para aliviar la miseria de los demás. La misericordia puede ser en parte distinguida del amor y de la gracia. Claro, estas familias son como tres hermanas, ¿cierto?, que viven en una misma casa. Gracia, misericordia, amor, también está la prima, la bondad, ¿sí? Y bueno, estas son toda una familia de palabras, pero uno podría encontrar algunas distinciones entre estas palabras. La misericordia, hermanos, se distingue en parte del amor y la gracia, que tiene un enfoque hacia la condición de la miseria de alguien, mientras que el amor o la gracia tienen el enfoque a su condición de pecado, ¿sí? El amor y la gracia buscan resolver el problema del pecado del ser humano, mientras que la misericordia intenta aliviar las consecuencias que ha dejado el pecado. Alguien ha dicho que la misericordia es como un médico. La misericordia visita solamente al que está adolorido por una enfermedad, mientras que el amor y la gracia tienen una visitación más amplia que alcanza a más personas. Pero quiero preguntar algo aquí, hermanos, que está relacionado con nuestra definición, y es: ¿tenemos nosotros, por nuestra propia capacidad, el poder tener misericordia para aliviar la miseria de otros? ¿Sí? Es decir, nosotros nacemos en este mundo con la capacidad de ser misericordiosos. La respuesta es no, en ninguna manera. Romanos capítulo 1, verso 31, cuando Pablo describe al hombre que se ha alejado de Dios, dice que ese hombre natural es sin misericordia, sin misericordia. Así que sin la gracia de Dios operando en el corazón,
sin la operación del Espíritu en nosotros, no podemos ni sentir compasión y tampoco aliviar el dolor de aquellos que están en la miseria. La misericordia es una obra de la gracia de Dios en nosotros. Pero déjenme observar algo más, hermanos, de esta definición. Y es que ser misericordiosos, hermanos, está conectado o se deriva de los demás rasgos de carácter que estas bienaventuranzas describen. Es decir, usted no va a poder ser misericordioso si primero no es un pobre en espíritu, si segundo no es alguien que llora por su pecado, si tercero no es alguien manso, si cuarto no es alguien que tiene apetito espiritual. Es imposible que usted quiera coger con pinzas solamente las bienaventuranzas que más le gustan o las que más se le facilitan. Es imposible. O usted toma todos estos rasgos y los aplica a su vida, o mejor, no tome ninguno, porque no le van a funcionar si usted los toma independientes el uno del otro. Todos estos, hermanos, son como una cadena que conduce el uno al otro. No se pueden desconectar. No podemos decir, bueno, yo me siento mejor siendo alguien que llora. Pero misericordioso, eso se lo dejamos a los que tienen el don de misericordia. No, hermanos, es imposible. Es decir, que si usted es un ciudadano del reino de los cielos, cada uno de estos rasgos en su plenitud deben estar presentes en usted. No es que solamente va a escoger lo que más le gusta y los que no le gustan dejarlos a un lado. No, es todo o nada con esta bienaventuranza. Pero en particular esta de ser misericordiosos es un rasgo, hermanos, que todos los cristianos deberían tener. Como mencioné hace un momento, hay un don, una manifestación espiritual que se llama el don de misericordia, que aparece en Romanos capítulo 12, versículo 8. Y algunos podrían decir, no, ser misericordiosos es solamente para aquellos que tienen el don de ser misericordiosos. Pero no es verdad. La verdad es que todo cristiano, sin excepción, todo aquel que se hace llamar cristiano a sí mismo y que confiesa a Cristo como su Señor y Salvador, debe ser misericordioso. Es que ser misericordioso, hermanos, es un mandato de parte del Señor. Por ejemplo, en Colosenses 3:12 dice, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. ¿A quién le está hablando Pablo? ¿Solamente a los que tienen el don de misericordia? No, le está hablando a todos los cristianos por igual. Todos deben obedecer el mandamiento de ser misericordiosos. El Señor Jesucristo en Lucas 6:36 dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordiosos. La misericordia es algo que pide la ley de Dios. La ley de Dios pide misericordia. Mateo 23:23 dice, hablándole Cristo a los fariseos, que ellos dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Así que la misericordia es algo que la ley de Dios pide a todos los cristianos. Así que mi pregunta, hermanos, al dar esta definición es para ustedes la siguiente. ¿Tenemos nosotros hoy estos profundos sentimientos de compasión por el que está en miseria? ¿Y nos hemos movido a aliviar su dolor con nuestros recursos? Es decir, hermanos, ¿tenemos este rasgo?
somos misericordiosos como lo acabamos de explicar. Recuerden que ser misericordioso no solamente es llorar cuando vemos las malas noticias, sino es preguntarnos qué podemos hacer por resolver la miseria de otros. Esto nos conduce entonces a considerar un segundo asunto sobre este pasaje y sobre la misericordia en particular, y es cuál es el objetivo del que tiene un corazón misericordioso. O sea, cuál es el propósito, qué es lo que intenta, qué es lo que procura. Y como la definición lo presenta, el objetivo, hermanos, del que tiene un corazón misericordioso es aliviar la miseria de los demás. Ese es el objetivo de alguien misericordioso, aliviar la miseria de los demás. Y este alivio de la miseria se puede entender en dos sentidos. Uno, aliviar las miserias espirituales de los demás, pero también y particularmente, es el énfasis de esta palabra, aliviar las miserias materiales. Así que vamos a considerar brevemente algunas cosas sobre cómo el que es misericordioso intenta aliviar la miseria espiritual, pero también intenta aliviar la miseria material. Acompáñenme a un pasaje ahí mismo en Mateo, capítulo 9. Y veamos el versículo 36. El Señor Jesucristo se describe allí, dice así: y al ver las multitudes, ¿qué tuvo? Compasión de ellas. Es la palabra entrañas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Este versículo describe cómo Cristo interpreta que la miseria de una persona consiste en estar desamparada y sin pastor. O sea, una persona que no es salva, por ese mismo hecho está en una condición de miseria. Pero el Señor no solamente siente un dolor, una conmoción en sus entrañas por esa condición espiritual del incrédulo, sino que en el verso 37 y 38 hace algo. Vamos a leer. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, más los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Y en el capítulo 10 los envía. En el capítulo 10 los envía. Noten, hermanos, cómo el Señor tiene compasión por la miseria espiritual de los seres humanos que no lo conocen. Y lo primero que Él señala en el verso 38 que se debe hacer por estas personas es ¿qué cosa? Dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Hermanos, lo primero no es enviar, lo primero es rogar. Así que una de las formas en que un creyente es misericordioso es rogando por la salvación de aquellos que tiene en derredor y que no han sido salvos. Orar por el incrédulo es un acto de verdadera misericordia, y por eso debemos preguntarnos cuánto estamos orando por ese familiar, ese conocido o esos compañeros que no son salvos. ¿Estamos orando por ellos? Debemos orar. Y en el capítulo 10, todo el capítulo habla de cómo el Señor los envía como resultado de esas oraciones. Así que otra forma de resolver la miseria humana es predicando el Evangelio. La predicación del Evangelio fiel, del Evangelio bíblico,
es lo que va a sacar a las personas de la condición de miseria en la que se encuentran. Hermanos, todos tenemos este recurso. Todos tenemos este recurso para ayudar. A donde quiera que vayamos, hay personas en miseria que necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo. Pedro le dijo a aquel cojo que estaba en la puerta del templo: no tengo ni plata y tampoco tengo oro, pero de lo que tengo te doy. ¿Y qué le dio? Bueno, lo sanó como apóstol que era y utilizó eso para predicar luego el Evangelio. Así nosotros, hermanos, todos tenemos algo, tenemos el Evangelio, el mensaje que debemos compartir a todos aquellos que se cruzan por nuestro camino. Pero también, hermanos, quiero decir algo, y es que no solamente hay que orar como acto de misericordia, predicar el Evangelio como acto de misericordia, sino que tercero, también debemos dar consejo al incrédulo, dar consejo al incrédulo. Hermanos, miren, la confesión nuestra, después ustedes lo revisan en casa, en el párrafo de las buenas obras, dice que Dios le manda a los incrédulos que hagan buenas obras porque estas buenas obras resultan útiles para ellos. Aunque no se quieran convertir, aunque no quieran ser salvos, hay que aconsejarles que hagan buenas obras. No para que sean salvos, porque las buenas obras no salvan a nadie. Pero la confesión cita unos buenos pasajes que les animo luego a considerar de cómo aconsejar a los incrédulos que hagan buenas obras trae provecho a ellos, trae provecho a sus familias y trae provecho a sus sociedades, ¿no? Es como, no le vamos a decir a alguien, no, pues como usted no quiere creer, bueno, entonces piérdase en el pecado. No, séale fiel a su esposa, trabaje honradamente, no robe, no codicie, no mienta, aunque estás condenado y necesitas a Cristo. Pero estas buenas obras son de provecho para ellos y para sus familias, pero aún así, como diría cierto autor, esas buenas obras que ellos hacen, aunque sean útiles, son pecados espléndidos, como dice un autor. Son pecados, pero espléndidos, porque entre comillas son unas buenas obras. Pero en segundo lugar, hermanos, no solamente hay que resolver las miserias espirituales del hombre a través de la predicación del Evangelio, sino también la miseria material. Y creo que ahí está el énfasis de la palabra misericordia cuando se nos exige a nosotros. Cuando consideramos al Señor Jesucristo, en todos los evangelios, Él siempre fue movido a misericordia cuando habían enfermos por sanar, cuando habían personas que tenían hambre, cuando habían afligidos por distintas aflicciones. Siempre el Señor sintió compasión, pero luego fue impulsado a resolver o a aliviar con lo que tenía a su alcance. En ese sentido, déjenme presentar 3 elementos que son los que deberíamos tener para poder hacer una misericordia práctica a alguien que está en miseria. Vaya, Víctor. El primero, como pueden observarlo allí, es que debemos realizar una consideración seria. Es decir, hermanos, usted debe sentarse a pensar de que mientras estemos en este mundo afectado por el pecado, va a haber miseria material, va a haber pobreza, va a haber enfermedad, van a haber personas que necesitan recursos para poder sobrevivir. Y esta miseria debe hacerlo pensar a usted más en algo malo, en una oportunidad. La miseria humana es una oportunidad para nosotros poder manifestar la misericordia. Hermanos, como lo hablamos el otro día en las conferencias de la Agenda 2030, es utópico
Es absurdo pensar que los gobiernos humanos, sean de derechas, sean de izquierdas, sean de centro, van a poder resolver la maldad, la miseria, la pobreza y demás cosas. Por lo mismo es una gran tontería pelear por cuál gobierno es mejor, porque ninguno de los gobiernos es bueno delante del Señor. Pero esta condición del mundo, que la política ciertamente no puede remediar, es una situación que va a perdurar hasta el fin del mundo. Miren, el Señor Jesucristo le dijo a Judas: a los pobres siempre los tendréis. A los pobres siempre los tendréis. Es una cita que el Señor toma de Deuteronomio 15, que dice: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por esto yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Hermanos, Cristo dijo que en este mundo la pobreza no va a ser erradicada nunca. Y eso es una oportunidad para que nosotros podamos suplir, para que nosotros podamos ser misericordiosos. Pero en segundo lugar, no solamente una consideración seria, sino también una compasión tierna. Una vez que hemos considerado las aflicciones de nuestros hermanos, las aflicciones de las personas que tenemos en derredor nuestro, debemos tener un sentimiento de dolor, un sentimiento de piedad, un sentimiento de compasión desde las entrañas, que nos haga pensar en sus sufrimientos, ponernos en los zapatos de ellos. Y entonces, una vez que estas emociones brotan como la obra de la gracia de Dios en nosotros, en tercer lugar, hermanos, debemos hacer una contribución liberal. Una contribución liberal. Solo cuando se completan estas tres es que podemos hacer una verdadera misericordia, o somos verdaderamente misericordiosos, hermanos. Si uno mira el Antiguo Testamento, y quiero que vayamos allí a un pasaje que está en Deuteronomio capítulo 15, consideremos lo que el Señor en su momento dijo a la nación de Israel. Capítulo 15, versículo 7, en sus Biblias hay un título, en el versículo 7. Muy bien, en la mía dice generosidad hacia los pobres. Todo el pasaje es pertinente, pero el verso 7 y 8, vamos a leerlo, dice: cuando haya en medio de ti pobre o menesteroso, de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Y ahí en el 11 está el versículo que les dije ahorita: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Así que, hermanos, la ley de Dios enseñaba que nosotros debíamos, o el pueblo de Israel debía, ser generoso y liberal cuando hubiesen pobres en medio de la tierra. Pero esa regulación pasa también al Nuevo Testamento. No se queda allí encapsulada en la ley de Moisés, sino que pasa al Nuevo Testamento. Y, por ejemplo, en Hebreos 13:16, el autor les dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Ayudar a los demás, hermanos, como este pasaje de Hebreos lo dice, es un acto de sacrificio a Dios. Es como un acto de adoración a Dios. La misericordia que se hace hacia los demás es un acto que Dios ve y del cual Dios se agrada.
pero no es un acto para expiar los pecados. No, ser misericordioso no perdona, no borra ni alivia la culpa de nadie. Y si alguien piensa así, está equivocado. Estos actos bondadosos que son como un sacrificio a Dios, encajan en los sacrificios no por expiación, sino en los sacrificios de gratitud al Señor. Las buenas obras que nosotros hacemos, las contribuciones liberales a los que están en necesidad, son debido a que estamos muy agradecidos con el Señor por la misericordia que Él ha tenido con nosotros. Así que déjenme preguntarles algo, queridos hermanos, y yo también ante esto, y es: ¿a cuántos hermanos de esta congregación, no nos vayamos lejos, de esta congregación, los que están a nuestro alcance, hemos demostrado esta misericordia que acabamos de describir? Tal vez tengamos las dos primeras. Hemos considerado a la hermana tal o al hermano tal que está sufriendo, hemos tenido una conmoción en nuestras entrañas por ellos, pero no hemos hecho absolutamente nada. ¿Cuántos de nosotros hemos aliviado un poco la miseria de nuestros hermanos? Esto nos debe hacer, hermanos, meditar. Pero esto nos lleva también a una tercera consideración. Ya hemos visto primero la definición de ser misericordioso. Ya vimos también el objetivo, ¿no? Aliviar la miseria de los demás, tanto en lo espiritual como en lo material. Pero, en tercer lugar, hermanos, quiero dar algunas ilustraciones bíblicas de alguien misericordioso. Ilustraciones bíblicas de alguien misericordioso. Y quiero que vayamos primero a Lucas capítulo 10 para considerar una primera ilustración. Lucas capítulo 10, desde el versículo 25, no lo vamos a leer todo, vamos a hacer algunas observaciones particulares. Encontramos ¿cuál parábola? Muy bien, la parábola del buen samaritano. Y ustedes conocerán un poco la historia, y quiero que nos fijemos en el versículo 33, el corazón del versículo, dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, del que había sido golpeado y robado, y viéndole, ¿qué pasó? Fue movido, miren, a misericordia. ¿Cuál palabra creen ustedes que se usa ahí en ese movido a misericordia? Bueno, es la palabra entrañas que les dije hace un momento. O sea que el buen samaritano vio a ese hombre y sintió una conmoción desde sus entrañas cuando consideró la situación en la que ese pobre hombre estaba. Verso 34, y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Verso 35, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y la pregunta que hace el Señor: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia. ¿Y cuál palabra será esa? Es la otra, la palabra eleos. O sea que una verdadera misericordia ocurre cuando están estas 2 palabras combinadas, cuando hay una conmoción, una compasión que nos mueve a hacer ciertas cosas por aliviar la miseria de los demás. Así que, hermanos, esta parábola o esta ilustración tan preciosa nos enseña la liberalidad con la que deberíamos ayudar a aquellos que han sufrido por causa de la mano providencial de Dios. La mano providencial nos trae a todos
a veces aflicciones, y puede que este hombre que fue robado, puede que era un hombre con buenos recursos, pero en un momento determinado de su vida era un hombre miserable, en miseria, que necesitaba ayuda. Así que debemos ser liberales con todos aquellos que sufren, no importa si sean pobres o ricos, todos en algún momento tendremos una situación de miseria. Pero una segunda ilustración, vamos a Mateo, capítulo 18. Y encontramos una parábola espectacular de nuestro Señor acerca de los dos deudores, o también la parábola del perdón en el verso 21, o como algunos le llaman, que considero que es un buen título para esta parábola, el siervo despiadado, la parábola del siervo despiadado. Y ustedes conocen algo, hermanos, de esta parábola. Lo más importante que quiero notar ahora es que un hombre, un siervo, tiene una deuda inmensa para con su señor. Dice la escritura que son 10,000 talentos. Bueno, yo me puse a hacer cuentas, según yo entiendo. Si alguien le da otro dato, bueno, me avisa. Pero las cuentas que yo hice es que esta deuda de 10,000 talentos equivale a 164 años de trabajo. 164 años de trabajo. O sea, una deuda que el hombre en su vida no iba a poder pagar. Y entonces en el versículo, 27, dice: el señor de aquel siervo, ¿qué cosa? Movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. La palabra ahí es entrañas. Dijo: uy, este pobre hombre nunca va a poder pagar esta deuda, lo voy a soltar y lo voy a perdonar. Un hombre misericordioso es aquel que sabe perdonar a otros. Pero luego había un siervo que le debía a este siervo, y en las cuentas que yo hice me dieron 3 meses de trabajo solamente. Le debía 3 meses de trabajo. En comparación con los 164 años, eso es muchísimo. 3 meses de trabajo. Y este siervo, que había sido perdonado tan impresionantemente, no quiso perdonar los 3 meses de trabajo que el otro siervo le debía. Y entonces el amo se enteró. El amo se enteró y dijo: este siervo despiadado. Versículo 33 dice: ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? ¿No debías tú haberle perdonado a él de la manera que yo te he perdonado a ti? Hermanos, la falta de perdón es una falta de misericordia. El que no perdona está siendo inmisericordia con su prójimo. Esta parábola enseña que así como Cristo nos ha perdonado tan grandes ofensas, pues las pequeñas ofensas que cometen contra nosotros, ¿cómo no las vamos a perdonar? Y cuando no perdonamos, cuando decimos: ay, es que mis emociones no me dejan perdonar, estamos siendo inmisericordes. Debemos perdonar, así no tengamos las emociones, porque las emociones siguen a las acciones. Y cuando uno perdona, la emoción se va a someter a la acción. Pero hay una tercera ilustración, hermanos, que es la más grande de todas, que la encontramos en toda la Biblia, y es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es la ilustración más grande de misericordia que podemos nosotros ver para entender cómo ser misericordiosos. El Padre nos ve y sabe que estamos en total miseria, pero
Él hace salir el sol. Y que haga salir el sol implica que todas las demás cosas de este mundo funcionan para que nosotros podamos vivir. El agua, el alimento, la ropa, todo depende de que el Señor haga salir su sol. Y ciertamente nosotros no lo merecemos. Alguien ha dicho, ¿no? Porque algunos dicen, pero ¿cuál misericordia de Dios? Si todo me lo he ganado yo con mi esfuerzo. Bueno, alguien ha dicho, cada vez que aspiras aire, aspiras misericordia. Cada vez que te comes un pan, comes misericordia. Cada vez que bebes agua, bebes misericordia. El Señor en todo te está dando misericordia porque tú no lo mereces y aún así te lo provee. Y por eso siempre damos gracias por los alimentos. No decimos, Señor, gracias porque merezco esta comida. Señor, gracias porque no la merezco en realidad, pero en tu misericordia tú la provees. Pero, hermanos, la misericordia de Dios se eleva, como dicen los salmos, hasta las alturas cuando consideramos la misericordia de Dios para nuestra redención. Que siendo nosotros pecadores, que siendo nosotros rebeldes, Él ha decidido obrar un plan por medio de su Hijo para salvarnos. Miqueas capítulo 7, versos 18 y 19 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y el apóstol Pablo en Efesios toma ese lenguaje y dice, pero Dios, Efesios 2:4, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros en miseria, muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Déjenme poner una ilustración a esta ilustración. Y piensen ustedes en una persona que no tiene cobija en pleno invierno. Está con mucho frío, está titilando, está en la calle esta persona. Y entonces usted en su casa está con sus cobijas, esas cobijas gruesas, térmicas, bien cómodo. Y usted piensa, ¿no?, en aquel que está en esa condición, usted se mueve a compasión, pero lo que usted tendría que hacer es despojarse de su cobija y quedarse usted mismo sin cobija y darle la cobija al que está con frío para que ahora sí usted pueda decir que está sintiendo lo que él siente. Esa es la verdadera misericordia y esa fue la misericordia de Dios. Cristo se desnudó de su gloria, la arropó con su humanidad y en la cruz fue tenido como alguien en miseria para que nosotros fuéramos vestidos o arropados con su justicia. Ninguno de nosotros jamás se quedaría sin qué comer por darle a otro comida. Jamás lo haríamos, nos parece como una tontería. Pero eso sí fue lo que hizo Dios. La Biblia dice que Él, siendo rico, se hizo pobre para que en su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Hermanos, por eso la misericordia es tan alta, es tan infinita, es inalcanzable para nosotros. Jesucristo en el madero es la máxima ilustración de la misericordia, es la máxima ilustración de cómo es que se alivia la miseria de la humanidad, de los escogidos, mediante un acto sacrificial. Y por eso cantábamos al inicio, alma mía, bendice al Señor por su amor infinito, porque su amor, hermanos, realmente es inconmensurable. Pero déjenme preguntarles, ¿podrías decir de ti mismo que eres alguien misericordioso? ¿Podrían decir alguien de esta congregación
que tú eres misericordioso? ¿Podría el Señor decir de ti que eres misericordioso? Hermanos, algunos presentan obstáculos y objeciones para ser misericordiosos. Algunos dicen, pero es que de tanto darles a los demás, nos vamos a hacer pobres nosotros mismos, nos vamos a quedar sin dinero. Pero recuerden las promesas de la Biblia. La Biblia dice en Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Alguien dijo, todo lo que destinamos para usos piadosos, Dios nos lo devuelve, aunque de otra manera, pero nos lo devuelve. Otros objetan diciendo, pero no tengo nada para dar, no tengo que darles. Pero a esto le respondemos, no tienes nada para dar, pero sí tienes para tus deleites, sí tienes para tus viajes, sí tienes para tu comida, tienes para tu sostén, y no tendrás un poco para el que está en miseria. Otros también objetan diciendo, pero es que yo no puedo dar tanto, no puedo dar tanto. Pero es que no se te está pidiendo que des mucho. Si tienes para dar mucho, dalo, pero empieza con poco, empieza a dar poco. Lo importante es que des, que empieces a crecer en la virtud de la misericordia. No hay ninguna objeción genuina, hermanos, para no ser misericordiosos. ¿Saben por qué realmente no lo somos? Por nuestro pecado. Porque nos gusta más recibir que dar. Pero Cristo dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pero quiero terminar diciéndoles algo, hermanos, como conclusión ya. Y es que si después de escuchar lo que la palabra de Dios ha dicho, si tú te das cuenta que no puedes y que no has sido misericordioso, el diagnóstico probable es que te falta gracia, te falta la gracia de Dios. Como no tienes la gracia de Dios, no puedes ser misericordioso, porque en tu estado natural y sin Cristo no puedes dar esta contribución liberal por el que está en miseria. Tu problema es que no has comprendido todavía la magnitud de la misericordia de Dios para contigo. No la has comprendido. Y como no la has comprendido, pues no te es fácil dar misericordia a otros. Para remediar este problema que tienes, porque es un problema, porque el que no tiene misericordia va a ser castigado, debes comprender que tú mismo estás en una condición de miseria. Tú estás en una condición de miseria. Eres miserable por causa de lo que el pecado hizo en ti. El pecado te trató como trató a aquel hombre en la parábola del buen samaritano. Eres alguien que está en miseria, pero el Dios de toda gracia y misericordia, como lo decíamos al iniciar el culto, ha condescendido. Ninguno de nosotros merecía esto. Dios condescendió, nos miró en ese estado, se movió Él mismo a una compasión, envió a su Hijo en un plan de rescate, y ese Hijo pagó por nuestro pecado, para sacarnos de esa miseria. El Hijo de Dios se hizo miseria en la cruz para librarnos a nosotros de nuestra miseria. Así que cuando comprendas esto, cuando comprendas esa misericordia y te unas a Cristo mediante la fe, tendrás un corazón tan misericordioso porque estás muy agradecido por lo que Cristo ha hecho en ti. La misericordia procede de un entendimiento correcto del Evangelio. Solo el que ha recibido la misericordia salvadora es el que puede ser verdaderamente misericordioso. Vamos a orar, hermanos, y le pedimos al Señor que nos ayude a examinarnos. Padre, delante de ti estamos, no nos ocultamos para nada, confesamos que hemos pecado contra ti, siendo inmisericordes,
con aquellos que están sufriendo. Pero a través de tu palabra, lo que hemos visto, queremos suplicarte que por la acción de tu gracia en nosotros, desarrollemos más misericordia. Ayúdanos, Padre, a tener esta compasión y a tener esta acción también. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén.